Mi nombre es Héctor Raúl Ariza, me dedico al requinto desde hace un tiempo, pues gracias a mi familia, a mi papá, Uriel Guillermo, y pues a los hermanos de él, como Eugenio Ariza. Yo soy nacido en Bogotá, en una clínica que ya desapareció, que se llamaba la San Juan Bosco. Eh, Hace la simpleza de 45 años, en agosto 5 de 1976. Siempre me he dedicado a la música y me ha gustado pues la música colombiana, ¿no? La música colombiana creo que es como el centro donde siempre como que he gravitado. Gracias pues también por la influencia de mis padres, ¿no? Mi mamá, mi papá pues siempre cantaban guabinas. Ellos sí son nacidos en una provincia que es la Veleña, provincia de Vélez. Más específicamente, mi papá en una vereda de Vélez que se llamaba El Ubito, eh, una jurisdicción, digámoslo así, que se llama Monte Oscuro, y mi mamá, nacida en Chipatá, Santander, un pueblo que queda muy cerca a Vélez. Siempre me ha gustado la música colombiana y creo que pues sobre ello he girado y sobre todo pues por el instrumento que se llama requinto tiple, porque pues, ellos se enfocaron en ese instrumento, tanto como por la familia de mi papá como la de mi mamá, que en realidad viene a ser la misma familia, ¿no? Es porque tienen nexos familiares con mi papá y mi mamá. Entonces mis tíos por lado de mi mamá tocaban tiple y tocaban también con tiple por el lado de mi papá, en este caso mi tío Eugenio, por ejemplo, que es hermano de mi papá, y mi tío Carlos, hermano de mi mamá. Y ellos se iban de parranda, ambos a tocar, uno le acompañaba al otro y se iban de parranda. Entonces digamos que por eso yo viví siempre la cuestión del requinto y del tiple. Bueno, el empezar no fue tanto como requintista. Fue mi papá que me indujo a tocar tiple. Yo creo que eso fue como a los 4 años, más o menos. A los 4 años y empezó a decirme que aprendiera a tocar el torbellino. Entonces me enseñó digamos, los tres acordes básicos del torbellino de sol mayor, pero yo no podía hacer el cambio. Entonces, digamos, hacía esto. Y me comía el cambio a la subdominante. Eh, Él se fue para Vélez porque pues él tenía tierras en Vélez y trabajaba con ganado, era ganadero. Y duró unos días por allá pues en su labor y cuando llegó yo ya estaba tocando. Entonces se emocionó y me dijo que, que intentara tocar y hacer melodías y bueno, y aquí estoy. Digamos que ese fue como mi proceso de iniciación. Ah, no, era totalmente visual y auditivo. Pero más vea cómo pongo los dedos y, y usted imíteme. Es por imitación, ¿no? Y de ahí pues mi papá sabía pues rumbitas y todo eso. Y de la misma manera me empezó a enseñar cómo interpretarlas. Y ya como a los 6 años, me acuerdo en plenas ferias de Vélez, porque coincide las ferias de Vélez con mi cumpleaños. O sea, el festival de Vélez se hace normalmente como entre digamos, 1 y 7, dependiendo del fin de semana que corresponda. Y yo cumplo el 5. Entonces siempre casi me coge como en plenas ferias. Y en una de esas ferias estuvo un senador que pues, debe estar ya muy viejito, pues está retirado, que se llama Tito Rueda Guarín. Eh, y tuve la oportunidad de tocar en Vélez, creo que fue mi primera presentación oficial, como a los 6 años. Eh, Fue mi primera presentación oficial ya, digamos, dedicarme a la música. Mm,
Eso hace 39 años. Fuimos a varios festivales, bueno, presentaciones, radio. Yo fui a la radio Super, Radio Santa Fe, pues en esa época, muy niño, hasta que mi papá algún día vio una pancarta que había en la Universidad Nacional que decía Festival Mono Núñez. Eso fue en el año 89. Y dijo, pues ¿por qué no participamos? Vamos a participar. Pero hasta ahí mi aprendizaje era muy empírico. Empírico de ver, porque no tuve ningún profesor, a excepción de mi papá, que me dijera mueva este dedo, ¿no? Alterno a eso, habían unos festivales aquí en Bogotá que se llamaban de cultura popular. Yo me presenté a los 3 festivales, pues con mi papá. Eso en el año 88, 89 y 90. Los 3 los ganamos. Y de ahí parte una beca que me dieron para la Academia Luisa Calvo. Entonces digamos que ese es mi primer contacto con algo de estudio musical, ya pues con academia, por la beca que me dieron o nos dieron, porque incluso pues para mi papá también estuvo presente la beca. En esa época estaba de director de la Academia Luisa Calvo, Isaac Tacha, y de subdirector estaba Hernán Muriel. Y pues fue muy fácil entrar y pues empecé ya como la parte académica a manejarla y a entender un poquito, porque pues todo fue a oír. No había ninguna cátedra de requinto. Yo entré a estudiar en principio guitarra porque me habían dicho que estaba el maestro Gentil Montaña. Entonces en esa época mi papá había hablado con Gilberto Bedoya, pues eran amigos, pues siempre han sido durante todo el tiempo, incluso de la carrera de Gilberto, mi papá ha sido muy amigo de él. Y mi papá quería que yo tomara clases con Gilberto. Bueno, no se dio. No sé por qué hubo en el camino, pero no. Pero él siempre decía que el que le había ayudado era Gentil. Entonces, en principio, al entrar me dijeron que entrara a estudiar guitarra con Gentil. Pero a mí no me gustaba tocar guitarra. Yo quería como que el sonidito de este palito, este instrumento me llegaba más al alma. Entonces pasé a estudiar tiple. En el tiple habían varios profesores allá. Había una señora que se llamaba Livia Ladino, que fue partícipe de varios conjuntos de antaño muy reconocidos. También Santiago Barrero incluso fue de la estudiantina Mochica. Y ahí empecé como mi parte tiplística. Al entrar ahí había un director de estudiantina, que era el maestro Ernesto Sánchez Gómez, y pues él me escuchó tocar y pues yo ya interpretaba. Y dijo, no, usted tiene que estar aquí en la estudiantina. Y empezamos, porque mi papá también estuvo en la estudiantina de Luisa Calvo. Después entré a estudiar a la SAP porque el maestro Samuel Bedoya vivía muy cerca a la Calvo, mejor dicho, a una casa. Entonces cada vez que estábamos ahí, él me decía que prácticamente se estaba fundando la escuela, ¿no? Y que tenía que pasar de ahí a la SAP. Entonces, pues él le hizo la fuerza con un señor que se llamaba Alfonso Dávila, que creo que el maestro ya también murió, Alfonso Dávila, que era leticiano. Y hicieron la fuerza, entonces pasé gracias a digamos, como una colaboración que se hizo ahí, y a un programa que estaba realizando de música cubana el hijo del maestro Ramón Calzadilla, que se llamaba Frank Calzadilla. Entonces él fue a dictar unos cursos ahí en la Calvo y los iba a hacer en la SAP, entonces como que hicieron esa conexión para que pudiera pasar allá. Siempre había tenido como las ganas de grabar y había hecho un grupo con mi papá y con otro señor que también fue compañero de mi tío Eugenio Ariza, se llama Gabriel Jaimes, y estuvimos buscando estudios y todo eso, pero era muy complicado y era muy costoso. Hicimos, digamos que unos
unas preliminares de grabación con ellos. Y después se sacó un cassette y se entregó casi como a los amigos. Y hasta el año 90 y... sí, finales del 98, que mi tío Eugenio me llamó y había la celebración de los 460 años de Vélez. Iban a hacer un disco, un CD y cassette también. Y me dijo, mi hijo, yo estoy muy enfermo. ¿Por qué no me graba una obra mía y grabe usted una suya? Hasta ese momento creo que fue un contacto directo otra vez con el estudio, como ponerme a grabar requinto y eso. Entonces en ese disco grabé dos temas, uno que es de Rosalía de mi tío Eugenio y uno que le hice a José Luis Martínez porque unos años antes había tenido la oportunidad de integrar un trío con él. José Luis Martínez, Enrique Collazos y yo, era tres tiples. Entonces le hice un temita que se llama Chepe Martínez y tuve la oportunidad de grabarlo en ese CD. Yo fui en el año 98 invitado por la administración de, de un doctor que se llama José Limpardo Parra. Entonces llegó a Puente Nacional en el año 2000 y él estaba terminando su periodo. Entonces él había hecho, creo que fue la primera alcaldía que hizo lo de las escuelas rurales y escuelas urbanas de folclore. Y como tenía ese programa, tenía, digamos, a dos profesores en esa época, creo que era el profesor Segundo Castellanos, y en la parte urbana había solamente un profesor que era el profesor Wilmar Pinzón, que era trompetista, esa como parte de banda o de grupo ya como más tropical, digamos así. En esa época había un señor que fue muy reconocido allá en Puente Nacional, y ya también murió, que se llama Polo Cuadrado, se llamaba Polo Cuadrado. Y él fue donde el alcalde dijo, aquí está Raúl, ¿será que le podemos dar trabajo? Y pues efectivamente me puse a trabajar, eso fue en el año 2000. A partir del 2000 empieza como ya en serio mi papel ya en la docencia, empezar a enseñar chicos a que les guste este instrumento, el requinto. Digamos, primero fue Puente Nacional, después estuve en Suaita, estuve también en Florian, estuve en un programa también de, de formación de la mochila cantora, de Fundarmonía, y después otra vez en Puente Nacional. Digamos que así ha venido como dando vuelta. Y cuando llegué acá, pues también estuve pues en la parte privada y particular eh, con muchachos dictando clases. Como solista he grabado tres CDs, pero colaboraciones sí son como unos 26, donde también he participado como regentista, como tiplista o como guitarrista, o en algunos como compositor, bueno. Entonces, digamos que en varios trabajos he estado, pero más que todo con colaboraciones, ¿no? El primero salió como Prodigio del Requinto Colombiano, que es el volumen uno. Después había una empresa que se llamaba Disco La Rumbita y el señor que también hace muy poco murió, que era el dueño de ello, que se llamaba Fabio Polanco, tenía un sello que se llamaba Semilla. Y él me dijo que si grababa lo muy tradicional que había dejado como la familia Ariza, y precisamente se llama La Dinastía del Requinto. Eh, Ese es el número 2, ¿no? Y el tercero, que lo grabamos haciendo como un rescate de la música que ya está como perdiéndose, de archivos que, pues, gracias al haber conocido al maestro Carlos Rosso Manrique, el Chunco,
y el contacto con Francisco Guzmán, que fue el bandolista de toda la vida, digamos, del trío Alma Bogotana, que era en el que participaba el Chunco Rosso, pudimos rescatar cierta cantidad de obras que dejó en sus archivos el Chunco Rosso, de compositores, digamos, vieja guardia en Colombia. Entonces hicimos como ese rescate en el Prodigio volumen 2, Prodigio del Requinto Colombiano volumen 2. Pues yo tuve, por ejemplo, un proyecto donde toqué con un trío que se llamaba Requin 3, donde teníamos, digamos, las afinaciones de los requintos cambiaban y era tratar como de vincular la parte antigua del requinto afinada en si bemol con la parte moderna del requinto en do, y en el requinto, digamos, como una especie de simbiosis de los dos, eh, para darle un cuerpo y poner al requinto como un instrumento no solamente melódico, sino ya como rítmico y armónico, ¿no? Entonces eso paró hasta un poquitico antes de la pandemia. Digamos que la pandemia bajó esa producción con ello. Sin embargo, el haber venido, porque pues yo trabajaba en Puente Nacional, en las escuelas allá en Puente Nacional, el haber venido aquí a Bogotá me dio otra vez como la fortuna de encontrarme con mis viejos compañeros, entre ellos Pacho Guzmán, Francisco Guzmán y Luis Santamaría, que formábamos el trío, o formamos el trío Arte Trío Instrumental. Entonces volvimos otra vez a reconectarnos bandola, tiple y guitarra, y empezar a hacer la misma labor que hemos tratado, pues, de lo que le comentaba en el Prodigio 2, de recopilar y rescatar músicas que ya pues se están perdiendo, se están olvidando. Entonces, y de autores, por ejemplo, hace poco rescatamos una obra de Antonio Rodríguez Latorre, un compositor, que era la segunda bandola, el que le hacía la segunda bandola a Fulgencio García. Entonces de ahí rescatamos, por ejemplo, ese bambuco que se llama Laurita. Me he puesto en la labor de tratar como de unir cabos de mi familia, porque pues la historia no se ha contado, no se ha podido contar porque, pues por falta de investigación. Algunos datos mi tío Eugenio los tenía, algunos datos los tenía mi papá, algunos datos los tenía mi mamá. Entonces me he ido a ciertos personajes como Pedro Ariza, que también ya falleció, y empecé a escuchar todo el cuento. Hasta Teófilo Ariza, que dicen que fue el primero requintista, digamos, el mejor, bueno, que lo admiraban mucho, y en Bolívar, pues, digamos, los viejitos todavía cuentan algo de Teófilo. Se conoce a partir de Teófilo. Teófilo es mi tatarabuelo. Dice que Teófilo enseñó a Jorge Ariza, pero primero a Héctor, que era el hermano de Jorge Ariza. Él, por una situación familiar, pues murió, y el legado lo recogió Jorge Ariza, digamos, por ese punto. Pero como mi tatarabuelo era el abuelo de mi abuela, porque ahí también hay otra afinidad familiar entre mi abuelo y mi abuela. Entonces, tatarabuelo perdón, el abuelo de mi abuela, pues también mi abuela salió músico y tocaba el tiple, dice que muy bien, y que iba mucho Pacho de Navides allá, bueno. Pero también los hermanos de mi abuela, entre ellos Víctor y Luis Ariza. De ellos, de Víctor y Luis, hay, digamos, representativos como Hernando Ariza, de Luis Ariza, Hernando Ariza, que fue integrante de los Luceros de Oiva. Y de Víctor, Hugo Ariza, que todavía por ahí toca, que era el del grupo de Ariza y Sedano.
Y también grabó con mi tío Eugenio varias producciones discográficas. De mi abuela salió mi papá y mi tío Eugenio. De mi tío Eugenio salió Aldemar, mi primo Aldemar. Y de mi papá pues salí yo. Él también tenía un hermano que vivía en Bucaramanga, mi tío Argemiro Ariza. Él tuvo un hijo, no tiene el apellido Ariza. Los hijos de él, uno de los hijos, es cantante lírico, se llama Fabián Velasco. Digamos que de los que tienen el apellido Ariza todavía presente, pues está mi hijo Héctor Raúl, que sigue pues los pasos de la familia. Pero digamos que ahí casi en esa misma generación también está Jefferson Jerez, que viene siendo familiar de nosotros, ya con un poquito más lejano, pero sigue siendo de la familia, ya que no está presente el apellido Ariza, digamos en primera línea, pero sigue siendo de la familia. De mi abuela empecé por mi papá, eso que iban muchos artistas allá a tocar, pues. Y en esa época el machismo era terrible, mi abuelo no la dejaba salir, entonces menos mostrar su arte. Cuando mi abuelo era negociante de mulas y de caballos, entonces se iba, por ejemplo, a las ferias de Chiquinquirá, donde vendía todos esos animales, ganado, bueno. Y ahí aprovechaba pues mi abuela para llamar a un señor de nombre Primo Cifuentes, y con él tocaba, y mientras no estaba mi abuelo, digamos, podía hacer uso de su talento. Mientras estaba mi abuelo, todo en paz y tenga hijos nomás. Entonces me contaban, por ejemplo, mi tío Eugenio, mi papá, mi tío Argemiro, y mi tío Argemiro pues un poco mayor de ellos, que cuando se ponían a tocar el tío Luis y el tío Víctor, ellos se escondían detrás de unas enramadas, bueno, no es enramadas, como árboles, ramales se llama. Y desde ahí los observaban escondidos mientras tocaban. Y después, cuando llegaban, encontraban un palo de leña, porque pues esas casas del campo cocinaban con leña, y empezaban a hacer lo que veían, tucu, 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 y con la boca imitando el sonido de los instrumentos, del tiple, de los tiples, que más que todo se tocaban eran tiples. Porque el papá los regañaba, que en vez de estar allá poniéndole bolas a la música, que no hacían nada, que fueran a trabajar y a echar asadón y todo eso, y los cascaba. O sea, les pegaba, porque pues además un músico en esa época, y más del campo, o sea, les gustaba mucho, y para las fiestas, pero no eran acorde al trabajo, y pues para ganar dinero, ni sostenerse, ni una carrera formal, ni nada. O sea, eso era una locura, pensar en eso. De hecho, pensar en lo que está pasando hoy, que hay una cátedra de requinto en las universidades, eso para mí hace 25 años era una locura. Eso no iba a existir. O sea que, pues, imagínese usted en los años 45, 50. Era un poco más loco eso. Bueno, este requinto pues yo no sabía que existía. Mi papá, después de que lo vio, me contó que sí lo llevaba. Mi papá, antes de interpretar, pues él ya tocaba, pero no lo ponían a tocar. Siempre era pues digamos el utilero, el que llevaba los estuches y todo eso, pues, al maestro Jorge Ariza, mi tío Eugenio, bueno. Y él me cuenta que él vio este requinto. Pero la historia del requinto lo vine a saber fue por el maestro Ernesto Sánchez. Yo tenía un vínculo con el maestro Ernesto muy, muy cercano. Y alguna vez fui a uno de los cumpleaños y ya había adquirido este requinto. Y él me dice, ese requinto lo conozco yo. Maestro, cuéntenos. Dijo, es que una vez que estábamos en Radio Santa Fe, estaba Jorge Ariza
y él me lo vendió. Entonces yo lo tuve ahí porque a mí me gustaba tocar requinto, yo tocaba algunas cosas en requinto. Y, bueno, sí, maestro. Y después yo sé qué hacía yo con ese instrumento ahí, me dio como... Entonces Carlos, el Chunco, el maestro Carlos Alberto, Carlos el Chunco tenía una venta de instrumentos ahí en la 24 con séptima. Él duró bastante tiempo con una venta de instrumentos. Y dijo, yo se lo llevé para que lo vendiera. Entonces el Chunco lo colgó ahí, nadie preguntaba por el instrumento ni nada. Duró tiempos ahí. Entonces volvió, dije, pero ¿qué, Ernesto? ¿Yo qué hago con esto? Volvió y se lo devolvió. Y quedó otra vez Ernesto con el requinto. Pasó mucho tiempo. Dijo, yo tuve una crisis económica y el director que en esas épocas era Luis Enrique Rojas, no me acuerdo, yo creo que fue como de los años 80 por ahí. Luis Enrique Rojas le dijo, pues si yo se lo compro y yo lo tengo, lo mando a arreglar. Y se lo vendió a Luis Enrique Rojas. Luis Enrique Rojas tuvo un hijo y después le dio el instrumento para que él aprendiera, pero el chino no le gustó. Entonces la mamá de ese chico, muy amiga de un amigo mío que nombré hace poquito, que se llama Luis Santamaría. Entonces dijo, ¿qué hacemos con este instrumento? Pues déjame a Raúl, que Raúl es el requintista. Y así llegó a mis manos este instrumento. Perteneció a Jorge Ariza y pues por el sonido, pues estamos analizando eso porque no se nota en ninguna carátula. Parece que fue con uno de los que grabó en Discos Fuentes, donde grabó La Pata Pelada y bueno, La Pata Pelada y A la Víspera de Año Nuevo y toda esa vaina. Pero eso es como análisis más auditivo de lo brillante del instrumento, ¿no? Y estamos en esa investigación. He estado siempre como tratando de mirar si es una parte técnica o no. Como el ataque, como que la parte, como se proyecta el sonido. Pero hay muchas personas que hacen lo mismo que nosotros y no proyectan de la misma manera. Digamos que es como un aprendizaje más de situación, sería eso. Como de ver y ver como la experiencia de la interpretación del otro. Entonces uno trata como de imitarla, más de saber por qué se produce, sino como del viaje, la fuerza, la forma de tocar, de ponerla, ni siquiera es como poner el plectro, ni la plumilla, ni nada de eso. Jorge Ariza cogía el plectro de esta manera, aunque a veces lo trasladaba, ¿no? Mi tío Eugenio era más así, pero es como la intención o el peso. Pero digamos que exactamente no he podido definir qué es lo que hace que de pronto suene distinto. De todas maneras sí, pues hemos seguido una linecita, ¿no? Una forma de hacerlo y de utilizar el requinto no como casi con notas sueltas, sino siempre meterle una segundita voz o hacer 3 vocecitas, como mantenerlo un poco distante de lo que es la bandola. Entonces tratamos de, por ejemplo, del trémolo no ser en las notas largas mucho, porque siempre se va a parecer, pues va a coger una tendencia hacia la bandola, porque como han sido los estilos, ¿no? Digamos que nosotros siempre tratamos de hacer acordecitos, y en todas las generaciones pasa eso. Hablamos yo creo que desde antes de Jorge Ariza ya se estaba haciendo esa fórmula. Jorge Ariza hacía como digamos, en su empirismo,
Digamos, él no preparaba su forma de sus plumadas. Lo hacía muy a lo que le salía. Si entonces, si yo hacía, por ejemplo, de pronto él en el camino, en su gusto, bueno, en su parrandita, bueno, lo hacía y le salía de esa manera. Entonces cada vez que él tocaba era de una forma muy distinta. Y era muy bonito verlo porque cada vez que tocaba el tema lo tocaba con un sabor especial, muy de él, pero era muy diferente de uno al otro, incluso podía tocarlo 10 veces porque a veces repetía obras bastante. Una obra que es Leanita. En primera instancia lo puso disque el avispón. Por ahí tengo una grabación donde él habla y dedica ese tema, por allá creo que es a un carro. Y lo toca muchas veces y dentro de todas las veces que lo toca diferente. O sea, con un estilo y una forma diferente en sus ataques de plomada. Y eso lo hacía ver pues muy curioso porque normalmente uno trata de preparar que bueno, aquí esta escalita la voy a hacer de tal manera. Él no, él a lo que en el momento sintiera o como le cayera en la mano, bueno, entonces lo hacía como muy peculiar, ¿no? En la forma de interpretar de Jorge. Entonces, algo así, ¿no? Entonces, pues uno mirándolo también aprendí a hacer esas cosas. Y, digamos, repentizar, la plumada no es esta, sino ¡pum! Y hacer cambios y entonces lo hace uno como que no hace las cosas siempre igual. Y depende del estado de ánimo, da un color distinto, una forma distinta. Pues yo veía, por ejemplo, a Jorge, a mi tío Eugenio, y ellos tocaban muy con estos tres dedos, no uno, dos y tres. El cuarto de pronto lo hacían para hacer estas posiciones. O, más que todo mi tío, Jorge yo nunca lo vi hacer estas. Pero de resto, en una escala, y esos tres y este. Entonces cuando llegué a la Academia Luisa Calvo y empecé a ver tiple, como les digo, primero empecé con algo de guitarra y empecé a mover ese dedo y eso fue terrible. Eso es como si me hubiera salido otro, no sé, otro ojo y poderlo controlar. Me tocaba devolverme en todo, entonces, por ejemplo, había una cosa de Jorge Ariza que yo tocaba y me tocó y volver a hacer eso, o sea, como rearmar un mapa que yo tenía en la cabeza de mover mis dedos. O sea, eso fue terrible, eso fue como si me hubiera devuelto 10 años y me daban ganas de romper el instrumento y de todo, pues, hipotéticamente, ¿no? O sea, esos mal genios así. Pero bueno, lo hice y además que era un sardino. Entonces, pues definitivamente uno a los 14 años está tratando de jugar fútbol y estaba montando cicla y todo eso y yo veía a mis amigos y yo por estar dándole pues me perdí todo digamos todo ese punto de jugar mucho, de estar compartiendo con los amigos, incluso mis amigos siempre los veía en el colegio con novia y yo no. Dependiendo de si está uno, por ejemplo, donde hay mucha gente, entonces uso un calibre un poco más fuerte, más de 60. Pero digamos que normalmente por ahí como 53.
Y si estoy ya en una parte, digamos, donde hay muy buen sonido o algo así, utilizo 48, una pluma delgadita, muy delgadita. Dándome cuenta, eh, pues yo la doblo un poquitico, no sé si se alcanza a percibir. Es un poquitico, una inclinación mínima. Pero yo lo hice para compensar mi ataque. Entonces, que el de abajo fuera tratar de como equiparar el ataque. Para que sonara. Entonces lo doblo hacia arriba un poquitico. No sé si otras personas lo harán o no, o lo harán desde su muñeca, ¿no? Yo creo que pues, yo lo hago desde la plumilla pues, para que no me quede tan difícil. A mi tío Eugenio ya pues cuando yo lo vi tocar, él ya utilizaba plumas incluso que utilizaban bueno, mi papá traía aquí plumas, porque mi papá en una época le gustaron los gallos, pues era muy una tradición santanderiana de la cuestión de los gallos, y las espuelas de los gallos las hacían de concha de tortuga, y le llamaban carey. Entonces había un amigo de mi papá que hacía esos estuches pues para los gallos y mi papá le dijo, ¿por qué no me hace una plumilla de ese material? Y pues eso, y ellos mismos empezaban, o sea, le sacó, digamos, el molde y ellos mismos contra las paredes, bueno, donde había ese cemento hasta que le daban el calibre. Y era de un material de concha de tortuga que eso no se del caparazón no se acaba nunca. Después, pues ya vinieron unas plumillas como de plástico, una cosa así, pero eran rompibles, incluso eran combinadas de colores. Entonces, por donde estaba la combinación, por ahí se iban. Entonces, donde estaba el blanquito, por ahí y se rompían. De esas yo le vi varias a mi tío. Y incluso de metal también hicieron algunas. Yo creo que en principio Jorge Ariza utilizaba era la plumilla, la famosa cuchilla de afeitar, que eran las Minora, y las pasaba sobre el cemento, les quitaba el filo y listo, ¡pum! A tocar con eso. Pues digamos que yo alcancé a tocar con eso, pero me parecían débiles en la parte donde tiene como la ranurita donde se pone la maquinita. Entonces no, tiene que uno cogerla muy corta para que no se le vaya a romper ni nada de eso. Pero nosotros atacamos con parte de la uña también. O sea, no solamente es el plectro, sino que se ataca con la uña y le da un color como más pastoso. En vez de... Entonces es como más pastoso. Y eso también da como un sonido especial al instrumento. De motivarme, pues definitivamente es el gusto por la música. Yo creo que pues, yo nací músico. ¿Y por qué la música colombiana? Por lo mismo que como que me enseñaron como a ser muy de mi país. En algún momento y con muchas personas he comentado eso, que cuando uno sale del país, uno quiere mostrarle a ellos que uno puede tocarlo de ellos. Y la verdad que a ellos no les interesa tanto que uno toque lo de ellos, sino más bien escuchar qué hacemos nosotros. Y eso es parte, o sea, falta de identidad, es parte de la situación en que vivimos, en que no tenemos identidad. Entonces yo creo que yo soy muy colombiano y como me enseñaron a ser muy colombiano y muy santanderiano, sin ser nacido propiamente allá en Santander. Pero quiero mucho mi región y quiero mucho a Colombia, entonces yo interpreto la música colombiana. Me gusta por encima de todas. Y creo que eso me motiva muchísimo. Me motiva a ver
a las personas escuchando música colombiana, no, ni siquiera es que la interpreten, sino que vaya creciendo en audiencia. Desafortunadamente estamos creciendo en intérpretes, más en audiencia estamos decayendo. Entonces sí me gustaría que por ejemplo, en los colegios y todo eso se diera la cátedra de música, no para ser músicos, sino para ser oyentes de música colombiana, que podamos decir todos, por ejemplo, de mi edad todavía, no sabemos Pueblito Viejo y no necesitamos ser músicos. Mi generación canta Pueblito Viejo y porque nosotros vimos en colegios, incluso aquí en Bogotá, vimos esa cátedra, que era una cátedra de música muy a oír y a entender un poquitico qué eran nuestras regiones, qué era nuestro país. Pues yo admiro mucho a todos los que interpretan el requinto, pero pues, sí, la pregunta es, ¿quién? Pues definitivamente el requintista para mí de siempre fue mi tío Eugenio, porque, porque empezó a darle, digamos, darle un estatus al instrumento. Eh, Jorge Ariza lo hizo popular, pero mi tío Eugenio le dio como un estatus, como que no se viera que era de parranda, de tienda, eh, que sí tenía esos lugares, porque era muy festivo, muy llamativo para fiestas, pero que también había en los lugares exclusivos donde podía entrar a tocar con un órgano, podía tocar con un violín. Y eso hizo mi tío Eugenio, darle como un estatus de un instrumento importante, igual que cualquier otro instrumento. Entonces, creo que para mí ese ha sido el mejor requintista de todos los tiempos. Pues en principio, digamos que escuchábamos mucha música brasilera. Entonces hay cosas, incluso una composición que ganó en Charalá, era una zambita estilo chorito que hice y ganó en Charalá con un ritmo extranjero. También del tango y de las músicas europeas definitivamente, ¿no? Pues casi todas, toda la música colombiana viene de allá. Ahora pues han tratado de meterle un cuento con el jazz, no estoy como tan de acuerdo, aunque estuve participando en grupos y con músicos que han sido reconocidos en el jazz aquí en Colombia, entre esos, por ejemplo, el maestro Chepe Ariza. Pero no estoy muy de acuerdo con esa fusión porque me parece que pierde de ambos, o sea, ni se identifica como jazz ni se identifica como música colombiana. Creo que nuestra música viene un poco más de la fusión de Europa con América y no de Estados Unidos hacia Colombia. Pues eso es como, pues ya es muy personal. Pero igual, sí, me gusta toda la música latinoamericana, definitivamente. Y, y la música clásica. Me gusta mucho las músicas de la zarzuela. Curiosamente no me gusta de España mucho el flamenco. Me gustan ciertas cositas, poquitas, pero no es que sea mi gusto predilecto. Por ejemplo, admiro mucho a Plácido Domingo con todo su parte comercial y todo eso, pero digamos que ha hecho también una gran labor en la música, pues en el canto a nivel general. Y de guitarristas, hay varios que, incluso por ejemplo a Yamandu me gusta lo que hace cuando toca la música de él. Digamos que las otras versiones no me gustan mucho, a excepto de una versión que le hizo del Porro de Gentil. Eso me pareció que fue genial, pero el resto de las otras versiones no me gustan mucho. Me gusta lo que toca de su patria, digamos que la tiene clara. Para el otro lado no me gusta mucho. Y pues de compositores definitivamente vocal, José Alfredo Jiménez, José A. Morales. Y de instrumentales diría yo que Álvaro Romero y Carlos el Chunco.
La tradición, definitivamente es la tradición, aunque últimamente también, como digo, pues por cambios, bueno, tienen que darse, eh, pues, ha evolucionado, pero no utilizaría esa palabra. Yo diría que ha cambiado y se ha convertido en otra cosa, pero la tradición definitivamente de las guabinas, de aquellas travesías que se hacían, por ejemplo, a visitar a la Virgen de Chiquinquirá, y donde se copleaban que de ahí viene el moño, de ahí viene pues la parte de las tonadas de guabinas, donde un grupo se contestaba con el otro, incluso de partidos diferentes, y se echaban vainazos. Todo eso. Esa tradición yo creo que es lo que más admiro de allá y es lo que tiene que uno más resaltar con el baile de torbellino, es lo que es puramente tradición. Sin desconocer que eso ha cambiado y que también he sido parte de ese cambio, ¿no? De empezar a meterle cosas, por ejemplo, a los torbellinos, que no normalmente no estaban en la tradición. Bien, los torbellinos se hacen de tonadas, de cánticos, digámoslo así, y de ir uniendo eso. Yo cogí cosas de otras músicas y las ubiqué en el torbellino sin quitarle la forma rítmica y el primero, cuarto, quinto. Pero pues eso digamos que es un cambio tratando de ir hacia a otro mundo, otra manera de ver, digamos, mi tradición. Pero lo que más resalto definitivamente es poder conservar esas tradiciones y poder hacer la investigación que los pocos adultos mayores que están nos cuenten cómo se hace, porque definitivamente si tenemos base podemos desarrollar. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.